Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues en el vídeo anterior nos encontrábamos viendo el tema de los arrays y habíamos dejado pues este tema a medias, ¿no? Así que vamos a continuar en este vídeo con el ejemplo del vídeo anterior. Así que vámonos a nuestro editor web, en mi caso a Dreamweaver. Y bien, una vez que estamos en Dreamweaver, pues recordamos qué es lo que teníamos en nuestra página web. Habíamos conseguido, bueno, declarar un array en el script que tenemos dentro del Head y luego habíamos conseguido también acceder, pues con la nomenclatura correspondiente a lo que hay almacenado en la primera posición de nuestro array, es decir, artículos de 0. Habíamos visto también cómo escribir código HTML desde código JavaScript y concatenando las dos cosas, pues conseguíamos que le diera un formato especial. Y por último, lo que hicimos en el vídeo anterior fue, en una ventana de tipo adder, pues sacar cuántos elementos hay dentro de nuestro array, utilizando para ello la propiedad length, aplicando el artículos, ¿no? Artículos.length. Entonces, hecho todo esto, si nosotros actualizamos el navegador, que lo tenía minimizado del vídeo anterior, con F5, bueno, pues vemos que, por un lado, accede a lo que hay almacenado en la primera posición del array, que está patillas, y por otro lado, en un alert, pues nos dice cuántos elementos tiene nuestro array. Y ahí lo habíamos dejado. Bien, pues continuamos desde ese punto, con lo cual volvemos a nuestro documento web y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a escribir en nuestra página web cuál es el último elemento, es decir, lo que hay almacenado en el último elemento de nuestro array, que si no recuerdo mal, vamos a ir un momento hacia arriba, pues es el elemento calcetines, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros sabemos que nuestro array tiene 4 posiciones porque así nos lo ha dicho el alert, ¿no? Entonces, bueno, pues si quisiéramos acceder a este elemento, quizás habría que hacer lo siguiente. Primero un document.write para comenzar a escribir, ¿no? Entonces aquí voy a hacer lo mismo de antes. Voy a abrir un párrafo nuevo y en este párrafo, pues algo así que diga el último elemento es, y aquí, bueno, pues incluimos una etiqueta strong para que nos lo ponga en negrita, cerramos comillas, paréntesis, punto y coma. Y ahora, sabiendo que nuestro array tiene 4 elementos, pues quizás alguien podría pensar que haciendo esto saldría document.write artículos de 4. Bueno, pues esto sería incorrecto. Y sería incorrecto porque estamos intentando acceder a una posición del array que no existe. Nuestro array tiene 4 elementos, cierto, pero el último elemento será la posición 3, ya que empieza a contabilizar desde 0, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en JavaScript intentas acceder a una posición de un array que no existe? Bueno, pues que nos da el mensaje undefined o sin definir. Si guardamos cambios y nos vamos a nuestro navegador, actualizamos con F5, lo del último elemento es, lo hace perfectamente, pero cuando tiene que decirnos qué es lo que hay en esa posición, nos dice undefined. Luego entonces, aquí en vez de 4, creo que está claro que tendría que ir un 3, ¿no? Este sí que sería el último elemento de nuestro array. Si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, ahora sí que sale calcetines. Pero la duda que puede surgir, y es normal que surja, es, oye, ¿cómo hago esto si yo no sé exactamente cuántos elementos tiene el array? Ahora mismo lo tenemos muy claro que son 4 elementos, entonces sabemos que la última posición es la 3. Pero habrá muchas circunstancias a la hora de programar en las que quieras acceder al último elemento de un array y no sepas exactamente cuántos elementos tiene ese array. No sabes si tiene 15 o si tiene 150. En esos casos puedes volver a utilizar la propiedad length, jugar con ella. De tal forma que si sustituyes el índice de la posición por lo siguiente, artículos.length, ¿qué es lo que nos devolvía esta instrucción? Artículos.length lo que nos devuelve, son los elementos que hay dentro del array, en este caso 4. Pero si lo dejáramos así, volvería a salir un defined, porque estamos en las mismas. Luego entonces a esa expresión hay que restarle 1 para que nos devuelva la última posición del array, ¿no? Luego entonces, teniendo esto en cuenta, a continuación de artículos.length le restamos 1, artículos.length menos 1, y con esto ya sí que conseguimos acceder a la última posición del array. Si nos vamos al navegador y actualizamos con F5, vemos que sale perfecto. Bueno, pues esta sería una forma, utilizando la propiedad length, de acceder a la última posición del array. Bien, pues ya tenemos nuestro array con 4 posiciones rellenas. Imaginaos que una vez que tenemos esto, queremos agregar un nuevo elemento a nuestro array, es decir, un quinto elemento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo podemos hacer utilizando uno de los métodos que vimos en el vídeo anterior, o bien el método push o bien el método unshift. El método unshift lo que hará será agregar ese elemento al principio del array
Y el método push lo que hará será agregar el elemento al final del array, ¿no? Imaginemos que queremos agregar un nuevo elemento al comienzo del array, es decir, en la primera posición. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero habría que cerrar las etiquetas que nos hemos dejado abiertas si es que queremos cambiar de párrafo. Fijaos que hemos abierto un párrafo, hemos abierto una etiqueta strong, bueno, pues habría que cerrarlas. Y para cerrarlas esto hay que meterlo dentro de un document.write, entre comillas. Luego entonces utilizamos el document.write que nos daba el último elemento del array para, entre comillas, cerrar en primer lugar el strong, esto es HTML, y a continuación el párrafo. Y cerramos las comillas. Y ahora sí, una vez hecho esto, pues agregamos un nuevo elemento al comienzo del array. ¿Y esto cómo se hace? Nombre del array, artículos, punto, método, en este caso un shift, tal y como vimos en el vídeo anterior, y dentro de lo que serían los paréntesis de este método, pues el elemento que queremos agregar, por ejemplo, balón. Bueno, pues lo que hemos hecho con esta instrucción es añadir a los elementos que ya forman parte del array, camiseta, zapatillas, etcétera, uno más que es el balón. Pero además ese elemento ha quedado agregado en la primera posición del array. Y para comprobarlo, lo que vamos a hacer es volver a acceder a la primera posición del array. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho esto, pues ponemos nuevamente document.write y aquí podemos poner un texto como por ejemplo el siguiente. Abro un párrafo, casi nos olvidamos, agregamos este elemento, ¿no? Por poner algo. Y ahora pues dos puntos, abrimos una etiqueta strong para que lo ponga en negrita, cerramos comillas, paréntesis, punto y coma. Y ahora aquí pues lo agregamos o lo escribimos, mejor dicho, document.write, lo escribimos porque agregado ya quedó con un shift. Artículos de 0. Bueno, pues fijaos que esta instrucción ya la hemos escrito antes, ¿no? Artículos de 0, pues la tenemos aquí arriba, pero cuando accedamos a la primera posición aquí abajo, en esta línea, pues el elemento será diferente, porque antes lo que hemos hecho ha sido agregarlo. Tener en cuenta lo que he dicho ya unas cuantas veces, que el código en JavaScript va de arriba abajo. Y ya, pues lo que nos queda es cerrar nuevamente, lo podemos hacer dentro de este document.write, las etiquetas HTML que nos hemos dejado abiertas. Luego entonces abrimos comillas, cerramos la etiqueta strong y cerramos la etiqueta p. Bueno, pues una vez hecho esto, guardamos cambios y lo que nos tiene que salir, pues es lo que vemos en pantalla, ¿no? El primer artículo es, y aquí nos tendrá que salir, pues zapatillas. El último elemento es, nos tendrá que salir calcetines y luego, pues nuevamente nos tendrá que decir, casi nos olvidamos, agregamos este elemento y aquí pues el elemento en cuestión que será balón, pero fíjate que estamos accediendo a la primera posición. Luego entonces guardamos cambios, vamos a nuestro navegador y vemos que efectivamente así. Es así, ¿no? Este elemento sale gracias a esta instrucción, artículos de 0. Este elemento sale gracias a la propiedad .length-1 y este elemento sale gracias nuevamente a esta instrucción, artículos de 0. Sin embargo, entre esta primera instrucción, la primera artículos.0 y esta última instrucción, hay otra que lo que hace es modificar el elemento que está en la primera posición, agrega un elemento más, que es artículos.unshift. Bien, bueno, pues vamos a seguir manipulando nuestro array. Si hemos conseguido agregar un elemento al principio utilizando un shift, bueno, pues por seguir trabajando con los métodos vistos en el vídeo anterior, vamos a agregar ahora un método al final, utilizando para ello, pues, el método push. Luego, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, pues, nuevamente, document.write. Nuevamente, pues, abrimos un párrafo. Le decimos lo siguiente, agreguemos un elemento más al final, dos puntos, comillas, aquí cerramos el elemento, no sé si ponerlo, lo voy a poner también en negrita. Abrimos aquí un strong y luego debajo pues lo que hacemos es utilizar el método que nos importa en este caso, ¿no? Nombre del array, artículos.push. Y este método pues agregará el siguiente elemento al final. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos agregue, pues yo qué sé, raqueta. Y ahora, bueno, pues en otro document.write vamos a decirle que acceda a ese elemento. Luego entonces document.write. Y claro, como no sabemos exactamente cuál es esta posición, pues utilizamos nuevamente
la propiedad .length para acceder al último elemento de este array. Luego entonces artículos de artículos.length menos 1. Aquí se cerraría el corchete, cerraríamos el paréntesis, punto y coma. Y vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Dentro del document.write vamos a cerrar las etiquetas que hemos ido abriendo. Luego entonces abrimos comillas, cerramos la etiqueta strong y cerramos la etiqueta p. Bien, y aquí las comillas. Pues una vez hecho todo esto, guardamos cambios, nos vamos al navegador, F5, y bueno, pues aquí está todo nuestro programa, ¿no? El primer artículo, antes de agregar nada, zapatillas. El último, calcetines. Después agregamos un elemento al principio. El primer elemento es este. Agregamos un elemento al final. El último elemento es este, la raqueta. Y ahora, pues por combinar todo esto con algo que hemos visto en vídeos anteriores, podemos hacer que el usuario introduzca desde una ventana de tipo prompt el elemento que queremos almacenar pues en una posición del array, ¿no? Imaginemos que esta raqueta pues no queremos introducirla manualmente, sino que queremos dejarle al usuario que nos diga cuál es el elemento que quiere agregar en la última posición del array. Y lo queremos hacer desde una ventana de tipo prompt. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Hay que sustituir solamente pues lo que sería la instrucción, el elemento, entrecomillado, es decir, raqueta, por la instrucción prompt que hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, recordando la sintaxis, es prompt, abrimos paréntesis, y aquí pues un texto como por ejemplo, introduce el artículo. Cerramos la comilla del prompt, cerramos el paréntesis del prompt, y este paréntesis que se cierra pues corresponde al método push. Hay que respetar la jerarquía de los paréntesis, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo con esto a nuestro programa? Bueno, pues le estamos diciendo que agregue un elemento al array artículos. Y ese elemento va a estar en la última posición. Y eso es lo que le hemos dicho con artículos.push. Ahora bien, el elemento que se va a agregar en la última posición no es un elemento fijo, que nosotros le indicamos entre comillas, como hemos hecho anteriormente, sino que va a ser el que el usuario introduzca en el prompt. ¿Cuándo va a salir este prompt? Este prompt saldrá en cuanto el navegador llegue a leer esta línea de código. Se quedará ese prompt, ya sabemos lo que es un prompt, a la espera de que introduzcamos un elemento y pulsemos en aceptar. En el momento en que pulsemos en aceptar, lo que hayamos escrito en el prompt se almacenará en la última posición del array. Y para finalizar, pues nos escribirá en la página qué hay almacenado en esa última posición del array, gracias a que utilizamos la propiedad length y no sabemos ni siquiera cuántos elementos tiene ya el array. Hecho todo esto, guardamos cambios, a ver si no hay ningún error de sintaxis, espero que no. Cuando pulse F5, pues tiene que ocurrir lo siguiente, nos tiene que escribir esta línea, esta también, pero aquí nos tiene que escribir hasta ahí, hasta la palabra final. Y esto no debe de estar. En su lugar aparecerá un prompt que se abrirá pues seguramente arriba y en cuanto introduzcamos ese valor en el prompt, lo que escribamos ahí, entonces pasará a escribirse a continuación, ¿no? Bueno, pulsamos F5 y efectivamente fíjate que así es, ¿no? Esta es la ventana de tipo prompt, nos dice que introduzcamos un artículo. Bueno, pues ahora vamos a introducir otro diferente. ¿Qué puedo introducir? Por ejemplo, botas de fútbol, por ejemplo. Aceptamos y en cuanto acepte este texto debería de escribirlo ahí al final, ¿no? Y efectivamente así es. A este elemento estamos accediendo con la propiedad length-1. Y bien, una vez que hemos hecho esto, nosotros no sabemos exactamente cuántos elementos tiene nuestro array. Y seguramente alguno de vosotros esté preguntando, bueno, ¿y cómo hago para escribir en una página web todo lo que hay almacenado en un array? Bueno, pues aún no estamos preparados para hacer eso, porque para escribir en una página web lo que hay almacenado en un array, se utiliza lo que se denomina un bucle, concretamente un bucle for. Y esto todavía no lo hemos visto, aunque lo vamos a ver en el próximo vídeo, ¿no? Prácticamente, o si no en el próximo vídeo, dentro de 2 vídeos, cuando veamos las estructuras de control de flujo. Lo que hace un bucle for, aunque todavía no lo vamos a ver, es recorrer lo que hay en el interior de un array y a medida que lo va recorriendo, pues podemos decirle que lo vaya imprimiendo en pantalla, ¿no? Es decir, escribiéndolo en la página web. Pero podemos, ya que nuestro array no es muy grande, podemos escribirlo de igual forma sin utilizar un bucle. Ahora, sin utilizar un bucle es bastante aburrido y bastante laborioso escribir lo que hay dentro de un array. Primero, tenemos que saber cuántos elementos hay en nuestro array después de todo lo que hemos hecho. Y después de lo que hemos hecho, bueno, pues repasamos. De entrada, nuestro array tiene 4 elementos, pero es que después hemos agregado un elemento al principio, luego entonces ya tendría 5 elementos,
y después de agregar ese elemento hemos agregado otro al final. Luego entonces nuestro array tiene 6 elementos. Eso quiere decir que nuestro array va desde la posición 0 hasta la posición 5. En total 6 elementos. Y sabiendo esto, bueno, pues sí que podemos imprimir en pantalla, en la página web, lo que hay almacenado dentro de este array. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma. Document.write, abrimos paréntesis y aquí, bueno, pues como siempre yo le diría que comience un párrafo para que le dé el formato de la hoja CSS y este párrafo lo concateno a su vez con lo siguiente, artículos de 0 y esto a su vez lo concateno con un salto de línea. Un salto de línea en HTML ya sabéis que es un BR. Bueno, pues todo esto dentro del document.write, con lo cual comenzamos un párrafo, se ha quedado abierto y hacemos un salto de línea. Pero el salto de línea lo hacemos después de que nos haya mostrado lo que hay almacenado en la primera posición del array. A continuación, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues a continuación, nuevamente, document. No os asustéis porque no vais a verme escribirlo entero, Document.write y aquí, bueno, pues le diríamos artículos de 1, que sería la siguiente posición, y esto lo concatenamos con un BR, otro salto de línea. Y esto habría que hacerlo pues con todos los elementos. Entonces, para no aburriros, pues lo que voy a hacer va a ser detener el vídeo, copiarlo yo, con un copia-pega se puede hacer, y así pues no estáis viéndome cómo escribo todos los elementos. Reanudaré el vídeo pues cuando los tenga ya todos escritos. Bien, pues ya tengo todos los elementos escritos. Fijaos que en el primer document.write abrí un párrafo, pues ese párrafo, si ya hemos terminado, lo debemos cerrar. Y para cerrarlo, pues lo que hago es, a continuación del último salto de línea, pues cierro el párrafo. Hecho todo esto, pues yo creo que ya podemos guardar cambios con control S, actualizamos nuestro navegador con F5. Aquí me pide que introduzca el último artículo, pues en esta ocasión le voy a poner, por ejemplo, camiseta basket, por poner algo, aceptamos. Y ahora fíjate cómo efectivamente nos imprime, después de haber hecho todo esto, el array completo. El primer elemento, fijaos cómo está en la primera posición, es el balón. Y este pues lo agregamos con el método unshift. Luego vienen los elementos de origen del array, zapatillas, camiseta, pantalón y calcetines. Y luego por último, el que hemos agregado desde el prompt en la última posición con el método push, ¿no? La camiseta de básquet. Esa sería la forma. Y ya para ir terminando el vídeo, pues vamos a ver cómo eliminar el primer elemento y el último elemento de un array. Si quieres eliminar un elemento cualquiera, pues tendrías que acceder a esa posición, ¿no? Sería muy fácil. Pero bueno, si queremos eliminar el primer elemento y el último, vamos a comenzar, por ejemplo, con el primer elemento. Vamos a eliminar el balón y luego volvemos a imprimir el array. Entonces, para eso lo que hacemos es lo siguiente. A continuación de haber escrito el array completo, pues para eliminar el primer elemento ya haría lo siguiente. Alert, esto simplemente es a modo de advertencia. Borraremos el primer elemento, punto y coma, y después de este alert, pues para borrar el primer elemento, como vimos en la presentación, es nombre del array, punto, y método que borra el primer elemento. Y el primer elemento lo borramos con el método shift. Y después de borrar pues el primer elemento, tendremos que volver a imprimir todo el array. Ahora bien, si hemos borrado un elemento, nuestro array ya no llegará hasta el índice 5, sino que se quedará en el 4. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, para no tener que escribir tanto, vuelvo a copiar pues toda esta instrucción. Fijaos que me he dejado sin seleccionar el último document.write. Lo copio y lo pego a continuación con control V. Y ahora cierro el párrafo, pues a continuación de este BR. Espero que veáis qué es lo que he hecho, ¿no? Un copia-pega para no tener que escribir tanto. Hecho esto, pues guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, pulsamos F5, vamos a poner otra vez camiseta fútbol ahora por ir cambiando, aceptamos y fíjate que después de aceptar imprime en pantalla pues todo el array, con el primer elemento y con el último. Y justo a continuación pues lee la línea del alert y ahora me dice que borrará el primer elemento. En cuanto pulse aceptar va a imprimir debajo del array anterior el nuevo array, pero ese array ya no podrá tener el elemento balón porque hemos borrado con el método shift el primer elemento. Si aceptamos, pues efectivamente fíjate cómo así es, ¿no? Aquí tenemos los dos arrays, el primero y el segundo, sin el primer elemento. Y ya para finalizar, bueno, vamos a practicar con el método que borraba el último elemento de un array, que era el método pop. Luego entonces nos vamos nuevamente a nuestro código y a continuación pues volvemos a escribir aquí un alert a modo de advertencia que diga pues ahora
borraremos el último. Y después de esta instrucción, bueno, pues algo tan sencillo como nombre del array, pues artículos.pop. Y una vez que hemos hecho esto, pues claro, ahora nuestro array va a tener un elemento menos. Se va a quedar como al principio, ¿no? Es decir, va a ir de 0 hasta 3. Luego entonces, para volver a imprimir el array en pantalla, pues lo que hacemos es un control V, porque lo tenía en el portapapeles, pero en esta ocasión elimino el último elemento para que no me diga un define, ¿no? Porque esta posición ya no existe, la última. Y ahora lo que hago es cerrar el párrafo, pues a continuación del último BR. Hecho todo esto, guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5, me dice que introduzca pues el último artículo, vamos a poner ahora camiseta, balonmano. Y bueno, pues fíjate cómo me imprime el array completo, con su primer elemento, el balón, con el último, la camiseta de balonmano. Cuando acepte va a borrar el primer elemento, con lo cual el balón no estará. Fíjate cómo el balón ya no está. Y ahora me dice que borrará el último. Lo que pasa es que me va a imprimir el array debajo de este. Voy a tener que utilizar la barra para moverme, ¿no? Entonces pulsamos en aceptar y se me queda el array como lo tenía al principio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo donde hemos visto pues todos los métodos mencionados en el vídeo anterior, ¿no? Pop, unshift, propiedad.length para manipular un array. Bien, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde seguiremos avanzando. Hasta entonces, que os vaya bien.